Os aviso de que esto va a ser bastante duro. O sea, venid preparados porque vamos a hablar de un tema que es complejo. Un tema que es complejo porque además ha llevado por quebraderos a la humanidad durante mucho tiempo, hasta que ha empezado a entender cómo aproximarse al problema de esta pregunta, que puede parecer muy evidente, muy sencilla. ¿Existe realmente un yo? Muchos diréis, hombre, claro, sí. Y estoy aquí, por las mañanas me levanto y sé lo que hice ayer, y ese soy yo, y soy el mismo yo que cuando tenía 5 años, pero si empiezas a darle vueltas, te das cuenta de que tienes poco en común con ese niño de 5 años, aunque seas la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que te hace el mismo individuo? La forma de aproximarse a ello ha ido cambiando mucho. Así que lo importante para poder empezar es un tutorial rápido de cómo poder encontrar las cosas, porque esa supuesta identidad que hay en nosotros tendremos que saber dónde está o cómo se representa. Ese tutorial va a empezar por primer punto. Estaría bien que supiéramos dónde hay que buscar, que nos hiciéramos una idea aunque sea general. Si realmente existe un yo, una identidad, ¿dónde se ubica? ¿Está en nuestro cuerpo? ¿Está fuera de él? Si está en nuestro cuerpo, ¿dónde en concreto? Empecemos partiendo de esta idea. El yo tiene que ser algo, y alrededor de nosotros hay muchas cosas que es indiscutible que no son nosotros. Hay sillas, que no soy yo, está el aire. Es un concepto tremendamente sencillo, pero que es verdad. Podemos partir de aquí para seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que me separa a mí del resto? Si lo pensamos de forma muy clara, diremos, bueno, pues el cuerpo, es que esto es un cuerpo que yo estoy aquí y tengo la misma composición que si me vengo aquí o si me vengo allá, con lo que soy un espacio delimitado distinto de lo que hay alrededor. Bastante sencillo de entenderlo, ¿no? Pues podríamos decir que el espacio nos delimita, pero a la vez mis átomos cambian, y mis células se recambian. Los pelos se me caen, la piel se me vuelve a generar, tengo heridas que se recuperan, cambian muchas cosas de mi composición, así que ella no puede ser yo, tiene que haber algo más. Ese niño pequeño no estaba compuesto por lo mismo que el yo de ahora y no estoy compuesto por lo mismo que el yo cuando tenga que ir en silla de ruedas, muy avanzado en mi vida y con bastantes problemas físicos y médicos. Es más, si el yo es mi cuerpo y hay una persona que de repente pierde una extremidad, ¿es un yo distinto? ¿Ha cambiado su identidad? Si es que no ha cambiado su identidad, que es lo evidente, podríamos plantearnos si esa mano no era suya en un primer momento, la mano que ha perdido. O si ha cambiado sus propiedades. Es muy confuso, así que necesitamos un concepto más. Que podríamos decir que es el tiempo, cierta continuidad. Es lo más universal que vais a encontraros en cuanto a la respuesta a esto. Os lo intente argumentar. Quien os lo intente argumentar, la definición del yo pasa por decir que existe una continuidad en el tiempo. Que tú te sientes yo ahora, Ignacio Crespo, y yo me sentía Ignacio Crespo ayer. Y entre una cosa y otra no he dejado de sentirlo, al menos no mientras estoy consciente. Es el par de ideas básicas con el que tenemos que trabajar. Así que sabemos más o menos que tenemos que buscar algo que esté delimitado, separado del entorno y que sea constante en el tiempo más o menos, o que sus cambios sean muy poco a poco. Con estas dos características tenemos que plantearnos otra duda, que es la paradoja de Teseo. Os lo voy a explicar lentamente, ¿vale? Porque voy a hablaros de un barco, pero os estoy hablando del cuerpo. Tenéis que intentar hacer el paralelismo. Teseo y sus argonautas navegaban los mares y vivían aventuras, y tenían un barco maravilloso. ¿Qué pasa? Que este barco atraca, Teseo se desentiende, se jubila o lo que sea, y ese barco lo suyo es que siga ahí, hay que conservarlo, ¿no? Estaría bien preservarlo como algo histórico-mitológico interesante de recordar, con lo que en cuanto se estropea una tabla, cogemos una tabla parecida y la ponemos en el barco para mantenerlo. Lo volvemos a calafatear, le hacemos reparaciones, con lo que poco a poco las piezas del barco original pasan a ser piezas nuevas. Es más, incluso si queremos irlo actualizando, podemos irlo cambiando por piezas de metal y ponerle nuevas piezas como cañones, etc. Y claro, si lo hacemos poco a poco, ¿en qué momento deja de ser el barco de Teseo? Si lo vemos como dos fotogramas en el tiempo, esto, el barco original, y esto, el barco cuando le hemos cambiado una a una, poco a poco, todas sus piezas, parecen dos cosas distintas, pero la identidad entre ellas es la misma. Nos encontramos con la misma paradoja entre nosotros, pero hay una forma que es tal vez la más clara de entenderlo y que vais a verla a través del resto de la charla. Al principio vais a ver que me meto más en temas abstractos como estos, luego hablaremos del cerebro, pero es importante tener esto en cuenta. La realidad es muy confusa. La realidad de verdad, lo que está más allá de nuestros sentidos, es un caos.
Es una cosa muy difícil de llegar a entender, palpar, comprender. Las clasificaciones que nosotros hacemos para entenderlas no son siempre reales. Por ejemplo, yo voy a distinguir el color rojo del color marrón, pero realmente, en cierto modo, están solapados. Son un espectro electromagnético, una onda, que en función de las propiedades de la onda se comporta de una manera o de otra. La realidad de ese color es confusa y el paso de uno a otro no está claro. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? Lo que pasa es que nosotros, para poder intentar trabajar con todos esos conceptos, con ese mundo externo tan confuso, lo llevamos al plano de la práctica. Si este es el plano de la teoría, de la realidad, lo llevamos a un plano que nos permite gestionar esos conceptos, legislar con ellos, aplicar medidas, entenderlos, aproximarnos a través de la ciencia, y eso hace que podamos ponerle nombres. Si esto eran las ovejas que hay en el mundo, las ovejas cambian poco a poco de una a otra, las especies ya veremos que realmente no existen de una manera tan clara como entendemos, pero trazamos líneas. Y en función de unos cánones decimos a unas les llamamos churras, a otras les llamamos merinas y otras se llamarán como sea la especie de esas ovejas. Así que hay que entender que esa realidad es una cosa diferente de los nombres que nosotros le pongamos. ¿Quiere decir que los nombres están mal? No. Los nombres son buenos para poder estudiar lo que se esconde aquí, porque si no, no tienes lenguaje para hablar de ello. Pero es un paso por el que hay que pasar. Así que, ahora que hemos hablado de esos conceptos abstractos, básicos para poder encontrar lo que sea, hemos dicho que tiene que estar ubicado en algún lugar. Lo lógico sería decir que está o en nuestro cuerpo, como humanos, esa conciencia, ese yo, o está fuera de él. Que esté fuera de él es algo que ya veremos que no compete a la ciencia y que por lo tanto no tiene ningún sentido que nos planteemos. Vamos a pensar que está en nosotros. Otro problema más. Y os vais a cansar de los problemas, porque preguntarse algo tan complejo como ¿qué es el yo? ¿O qué es un ser humano? Es lo que yo llamo preguntas hidras. Es una pregunta muy grande, muy difícil de enfrentarse y que cuando tú intentas avanzar un poco y le cortas una cabeza al monstruo, salen otras dos preguntas nuevas. Tú dices, ¿qué es el yo? Para saber eso tienes que entender que la realidad no es algo totalmente clasificado. Tienes que entender qué es el ser humano, tienes que entender qué es una especie, tienes que entender qué es la vida y qué no. Y cuando hablamos de qué es el ser humano nos encontramos con un problema muy gordo, que es que vuelve a no haber una definición clara. Podéis creer que la hay, intuitivamente todos lo reconocemos, pero pensemos biológicamente. Un ser humano es aquel organismo que tenga esta cantidad de cromosomas, de genes, de información en su ADN. No es así. Hay gente que tiene variaciones, que tiene un cromosoma más, que tiene un cromosoma de menos, que tiene alteraciones que no por ello les hace menos humanos. Así que no podemos limitarlo a la genética, no podemos limitarlo a la morfología, al aspecto, donde hay personas que tienen variantes, que puede faltarles un brazo, que pueden no haber desarrollado el corazón en el lado del cuerpo que toca. No podemos definir las especies así que lo que hacemos es más o menos aproximarlas. Y sabemos que la especie humana se ha aislado durante el tiempo suficiente como para saber que es un conjunto en sí mismo. Sabemos entonces más o menos, pero de forma siempre aproximada, de lo que estamos hablando. El ser humano es eso que entendemos como ser humano. No hay otra definición y no podemos meternos en ella. Pero, ahora que ya sabemos más o menos dónde buscarlo, que es dentro de nosotros, el siguiente punto es saber si esta búsqueda tiene algún sentido o si es una locura. Porque, vale, supuestamente está aquí, pero que esté aquí significa que yo voy a poder medirlo. ¿El yo es algo que se puede medir? ¿Es algo que solamente se siente? ¿Es algo que voy a poder coger, llevar mis herramientas tecnológicas y detectarlo de alguna manera? Si no es así, mi búsqueda es bastante infructuosa, se va a basar en opiniones. Así que lo primero que hay que entender de este segundo punto es que el yo, la identidad, históricamente se ha entendido como el alma. Y muchos lo habéis pensado, dice, bueno, claro, sí, la identidad existe, yo soy yo, porque el concepto de alma está ahí, lleva tiempo, en la antigua Grecia se hablaba de él, se dividía el alma en distintas características que tenía, pero es que el alma es un concepto puramente espiritual, un concepto no científico. Sin embargo, ha llegado a nuestros tiempos como un caballo de Troya. Nos lo han intentado meter en la neurociencia con el concepto de la consciencia. Todo lo que antes se llamaba alma, tu personalidad, tus gustos, tus apetencias, tus intenciones, tu maldad, tu bondad, todo eso lo han colado en la personalidad de algo que suena más científico, que es la consciencia, pero que realmente, si no lo defines bien, es lo mismo, igual de espiritual e igual de falto de base. Con lo que, sabiendo que lo que tenemos que buscar está en nuestro cuerpo, vamos a ver si es material o no.
pero hay que tener ojo con llamarle alma o llamarle consciencia, el siguiente paso es saber en qué parte concreta de nuestro cuerpo se encuentra. Si yo os digo que la consciencia está en el corazón, creo que a todos os va a parecer bastante ridículo, ¿no? No hay alguien que se lo crea por aquí que diga, sí, eso tiene sentido. Nadie levanta la mano. Pero en cambio, si yo os digo que os tenéis que imaginar un mundo en el que no hay ninguna tecnología capaz de investigar qué ocurre dentro del cerebro y que solamente hay visiones superficiales de cómo funcionan los órganos, igual pensáis distinto, porque yo puedo llegar y deciros, no tenéis información sobre cómo funciona ningún órgano del cuerpo, pero uno se encarga de la consciencia. Apuesto por el corazón, porque el corazón está en el centro del cuerpo, es más fácil que se conecte con todas las partes. El corazón está caliente, señal de vida. El corazón bombea a todo el cuerpo comunicándose con él. Aparte de esto, el corazón vemos cómo funciona y deja de latir inmediatamente cuando alguien se muere. Puede tener que ver con la vida, con la conciencia, con la identidad. Estos argumentos no eran tan tontos en un mundo en el que no había forma de indagar realmente en qué ocurría dentro del cerebro. Y fueron los que planteó gente enorme en la historia de la ciencia y de la filosofía, como pudo ser Aristóteles. El cardiocentrismo se mantuvo mucho tiempo, se creía que la mente estaba aquí dentro. Por suerte, tenía un enfrentamiento. Había gente que creía en el encefalocentrismo. Apostaba que aquí es donde estaba realmente la mente. Lo que pasa es que las pruebas eran raras. Si te apuñalaban y te atravesaban el cráneo y te dañaban el cerebro, no morías inmediatamente. A veces ni siquiera se alteraban tus funciones. Con lo que, ¿cómo podías llegar a asumir que aquí, que es donde ahora sabemos que se encuentran esas funciones, estaba la capacidad de entender el mundo, de leer, de memorizar, de prestar atención? Fue gracias a Galeno, en parte, un médico que muchos conoceréis, históricamente muy importante, que era un médico de gladiadores. Y él vio que muchos de sus pacientes, después de recibir golpes en la cabeza muy importantes, perdían funciones cognitivas. Así que decidió probar que aquí es donde ocurrían las cosas interesantes. ¿Qué hizo? Llevó un cerdo a un encuentro multitudinario entre varias personas que se encargaban de estos temas, de intentar indagar en las respuestas a estas grandes preguntas, y dijo, voy a defender el encefalocentrismo. Me da igual lo que haya dicho Aristóteles. Eso era casi una herejía. Aristóteles no se podía contradecir. Así que lo que hizo fue cortarle al cerdo los nervios recurrentes que controlan las cuerdas vocales. De esa manera el cerdo inmediatamente dejó de chillar. ¿Qué significaba esto? Que los nervios, que ya por aquel entonces se sabía que estaban conectados con el cerebro, de alguna manera mandaban información motora. Le decían a los músculos cómo moverse. Esto ya era una primera parte de esa neurociencia que más adelante se iría desarrollando, pero con unos métodos muy rudimentarios. Entonces, gracias a Galeno tenemos la primera prueba empírica, prueba práctica, de que posiblemente esa mente, esa conciencia, esa identidad, la tenemos que encontrar aquí, en esta masa extraña que no tengo muy claro cómo puedes abordarla para entender cómo funciona. Porque si yo os pongo esto otra vez y os pregunto cómo creéis que funciona el corazón, podéis intuirlo más o menos, porque aquí veis una cavidad, 2, 3, 4 y canales por los que la sangre puede perfectamente entrar de vuelta al cuerpo, pasar a ser bombeada y de esa manera mandar la sangre a distintas partes. Funciona como un motor, es muy mecánico, es intuitivo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo empezamos a abordarlo? ¿Qué le preguntaríais? Lo cortamos en trozos, que también parece que son totalmente sólidos. Necesitábamos algo más. Y en esa ignorancia, que era normal en la época, surgieron dos posturas muy importantes, que son las que hilan bastante bien con los problemas que estamos diciendo. ¿Los conocéis? ¿A alguno de los dos? A Descartes lo conocéis todos, y a este hombre, injustamente poco conocido, pero si os digo el nombre sí, Spinoza. Spinoza es un filósofo que, aparte de estudiar geometría y matemáticas, que era también cosa de la época, porque Descartes también le dio al tema, fue un gran defensor de lo que se llama el monismo psicofísico. Están enfrentados porque realmente estaban enfrentados en ese aspecto, un dualismo y un monismo en cuanto a la conciencia, en cuanto a la identidad. Para Descartes, la identidad era algo distinto de lo que pudiera ocurrir en el cerebro. ¿Que estaba en el cerebro y se relacionaba con él? Sí, pero no era la misma sustancia. Había algo más inmaterial ahí. Él creía que en concreto, en una parte muy concreta del cerebro, se producía un encuentro
entre la parte material y la parte que respondía más al concepto de alma, de identidad inmaterial que os hemos estado diciendo. Esto era el dualismo psicofísico para él. Mientras, Spinoza planteaba lo contrario. Decía que solo existía una única sustancia, fuera del tipo que fuera, que englobaba al cerebro, a la mente y a todo. Era muy materialista en ese aspecto. Y estas dos ideas, que ahora mismo nos parece que tal vez Descartes estaba un poco equivocado, siguen vigentes, porque hay científicos que se niegan a rechazar ese último resquicio de espiritualidad en la ciencia del cerebro. Esa parte que te dice que la identidad, la conciencia, el yo, no se encuentran en algo material que puedas coger y puedas asir, sino que son algo que va más allá de lo que somos como cuerpo, como humanos, como animales. Porque esto es otro, como animales. Si queremos llegar a responder esa pregunta del principio y que nos va a llevar toda la hora a intentarnos aproximar, está otro tema, que es que si tenemos algo de especial. Hablamos de nuestra identidad, pero sabemos que evolutivamente venimos del mismo sitio que el perro, que el mismo sitio que el canario, que el mismo sitio que el cefalópodo, que el calamar. Entonces, ¿tienen identidad ellos? ¿O surge justo con nosotros? Esto es una pregunta muy interesante que históricamente, de nuevo, no podían abordarla. Así que, ¿qué nos encontramos? Una cosa que se llama antropocentrismo, es que están las dos, y ya hablaremos del antropomorfismo. Centrismo. Morfismo. El antropocentrismo sería creer que somos especiales nosotros, que tenemos algo superior, indudablemente, al resto de animales, y que no es simplemente que estemos midiéndonos con una regla hecha por nosotros mismos, que diga, me considero superior porque para mí, como ser humano, lo que me importa es hacer ciudades, hacer poesía, crear industria y, yo qué sé, pues tener una sociedad muy compleja. Esas ideas, al principio, no estaban ahí. Simplemente se asumía que éramos especiales, hechos a semejanza de Dios. Incluso cuando eso se retiró y se quitó la espiritualidad, la idea seguía. Claramente somos muy distintos del resto de animales. Y Descartes lo mantenía. Él hablaba de que todos los animales no eran más que máquinas. Máquinas que tenían un input, una información que les llegaba y que de forma directa luego actuaban en consecuencia, como si fuera un reflejo, darnos en la rodilla y mover la pierna. Esa idea tan básica es lo que estaría detrás de todo el comportamiento de los animales, muy complejo en algunos casos. Descartes lo separaba de nosotros. Para él, el mecanicismo era una cosa y nosotros éramos otra totalmente distinta. De hecho, se hablaba mucho de esta concepción de los animales como si fueran máquinas sin ningún tipo de sentimiento, conciencia, identidad, ni nada más. Algo que ahora mismo se sabe que no es cierto. Muchas de las funciones que nosotros consideramos que son propias de tener un conocimiento superior, una razón, también la tienen los animales. Hay especies de monos que hablan en cuanto a que incluso tienen una gramática. En función de cómo colocan las vocalizaciones que hacen, tienen un sentido u otro. Tenemos animales que bailan en función de una estructura muy concreta. Las ballenas jorobadas, las yubartas, cantan, que eso lo sabemos, pero no solo es que canten, sino que tienen una gramática propia dentro de esa canción. No todo es un orden aleatorio e incluso se contagian modas de canciones que van cambiando a lo largo de las décadas. Son mucho más complejas de lo que creemos. Los animales no son tan distintos de nosotros, a fin de cuentas es lo que somos. Eso de decir animales racionales para nuestra especie y irracionales para los otros es un gran problema a la hora de intentar abordar qué es la identidad. Con lo que tenemos que presuponer que la evolución, que va pasito a pasito, ha hecho algo poco a poco que a nosotros entendemos como identidad y que posiblemente el resto de animales también tengan, aunque sea en menor cantidad. ¿Qué ocurre entonces? Que esta es una visión. La otra es creer que el problema no es que estuvieran confundidos con los animales, al creer que eran máquinas. El problema es que están confundidos con nosotros, que nosotros también somos máquinas. Y diréis, qué tontería, si yo sé que yo no lo soy. Yo pienso, tengo mis procesos internos. Bueno, pues os voy a contar una cosa. La habitación china es una idea bastante clásica que consiste en lo siguiente. Imaginad que tú tienes unos textos escritos en chino que no puedes traducir en absoluto, algo muy caótico. Pero te encuentras una habitación cerrada que te pone que si pasas el papel por debajo de la puerta te lo devuelven traducido. Y dices, anda, lo pasas por debajo de la puerta, te lo devuelven traducido, lo lees y dices, aquí dentro tiene que haber alguien que sabe chino y sabe mi idioma y es capaz de traducirlo de uno a otro. Tal vez lo que hay dentro es muy distinto. Tal vez si abres la puerta te encuentras que hay una persona con un diccionario maravilloso que traduce los caracteres de un idioma a otro, que tiene un diccionario después de gramática para saber cómo poder componer esas frases, pero no sabe chino en ningún momento, solo está siguiendo
unas ideas muy concretas, unas directrices muy... al final esto es una cosa que ahora podemos ver incluso con el Google Translator. Eso de entras en Internet y traduces, que traducen bastante mal, pero se está aproximando a esa idea. El Google Translator no sabe lo que está haciendo, pero a veces lo parece. Entonces, ¿cómo sé yo que vosotros, ahí dentro de vuestras cabezas, no estáis haciendo algo como la habitación china? No puedo aproximarme a ello. Necesito mecanismos que sean objetivos, porque si no caemos en lo que se llama solipsismo, una cosa que este hombre llevó al extremo. No sé si lo conocéis. ¿Alguien lo conoce? No, pero Hume también era un poco del palo, era empiricista. Berkeley, está por ahí, filósofo británico. Berkeley creía en un solipsismo extremo, es aquello de si algo cae, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para oírlo, realmente hace ruido. Bueno, pues como no hay nadie y no lo percibe, posiblemente eso no pase, porque solo pasa lo que yo veo. Los niños pequeños creen que al cerrar los ojos desaparecen, se esconden así a veces. Eso es una idea de que el resto del mundo depende de mí. No hay conciencias aquí, estáis formados en parte por mí y no puedo comprobar que tú tienes una conciencia, que tú tienes una mente. Esa idea es muy básica y desmentirla requeriría años. De hecho, ahora lo que sabemos es que los animales que son capaces de creer que otra persona tiene una mente dentro son raros. Ahí estamos viendo ya diferencias con el resto del reino animal. No todos pueden decir, mira, tú has llegado después que yo, así que yo sé dónde he ocultado algunas cosas, yo sé dónde he guardado mi teléfono, mi cartera, pero tú no estabas cuando lo he hecho, así que tú no lo sabes. Esa idea tan básica de no llegaste cuando yo lo hice, así que no tienes el conocimiento, supone que yo sé que él es una mente independiente de la mía, que él sabe cosas que yo no sé y que desconoce cosas que yo sé. Hay animales y hay niños muy pequeños que no tienen ese conocimiento. Es lo que se llama teoría de la mente. Se forma en animales que ya muestran una consciencia elevada, como es nuestro caso. Así que puede estar por ahí. Puede que la identidad y la consciencia vayan un poco de la mano. Vale, hemos pasado 2 puntos. Llegamos al punto 3 del tutorial para encontrar cosas, para encontrar esa identidad en esta búsqueda que es una locura a lo largo de las décadas y de los siglos. Equípate en modo runner. La gente no sale a correr y ya, en nuestro siglo sabe que hay que prepararse para ello, se compran un montón de cachivaches para salir a correr y medirse la tensión y medirse los pasos y medirse todo. En la ciencia hay que hacerlo igual, hay que tener la mayor cantidad de datos objetivos que podamos. Todas esas ideas, que eran muy chulas, esa teoría de la mente, esa paradoja del barco de Teseo, eran, digamos que, investigaciones e ideas que están solamente en este plano, no se han llevado a la práctica, no se han comprobado. Para comprobarlas necesitamos cosas que vendrían después. El primer paso fue derivado precisamente de esa idea de Galeno, de decir, hay gente que se hace daño, y esa gente que se hace daño en el cerebro a veces pierde funciones concretas. Este es el caso, es un caso muy famoso. Voy a preguntar antes si alguien lo conoce. ¿Alguien lo conoce? Sí, pero... Vale, pero alguien lo conoce, o sea, quiero que os deis cuenta de que es muy típico. Exacto, exacto. Él es Phineas Gage y Phineas Gage lo que hacía era, digamos que, quitar de delante piedras por las cuales iba a tener que pasar un ferrocarril. Para eso dinamitaban con cargas esa zona. Hacían un agujero, lo horadaban, ponían pólvora, ponían un tapón para que la pólvora estuviera protegida y luego él con esta barra lo que hacía era comprimir la pólvora para que cuando detonara hubiera más fuerza y reventara la roca. ¿Qué problema? Hubo que alguien en ese turno, en el turno en el que estaba trabajando Phineas Gage, se olvidó de tapar la pólvora. Al pasar una barra de metal por un trozo de piedra muy estrecho, saltan chispas. Si no hay algo que tape la pólvora, la detonación ocurre antes de lo que toca. ¿Y qué es más fácil? ¿Romper la roca o propulsar la barra hacia afuera? La barra salió despedida atravesándole el cráneo. Y es esta que lleva él aquí. Sobrevivió. Y sobrevivió con una personalidad un poco distinta. Y aquí voy a intentar también tirar un poco el mito. Se dice que Phineas Gage, a raíz de esto, pasó de tener un carácter totalmente afable a ser un cabrón, con perdón. A pegar a su mujer, a hablar mal a sus hijos, a no tolerar a las mascotas. Esto es mentira. Pero mentira a nivel, Phineas Gage nunca estuvo casado. Hasta ahí llega. Lo que pasa es que se ha exagerado algo que sí que es verdad. Que Phineas Gage, aunque no se sabe exactamente qué áreas del cerebro afectó la barra cuando salió propulsada, sí sabemos que afectó más o menos al lóbulo prefrontal, al área prefrontal en el lóbulo frontal, aquí delante.
que sabemos que se encarga de cosas como la inhibición de algunas conductas, el pensar de cara al futuro, por lo tanto ser reflexivo y tener cierta previsión, cosas que sabemos que sí que perdió y que le afectaron en cuanto a cómo trabajaba y a su día a día. Es más, otros pacientes que suelen perder esto son pacientes muy añosos que tienen demencias y que sabemos que tienen una desinhibición, no les importa de repente desnudarse delante de la gente o hacen algún tipo de comentario que está fuera de lugar. No es solo porque el mundo les venga de vueltas, es porque sabemos que ese deterioro del cerebro afecta a esta zona que resulta que tiene esa función de inhibición social. O sea, este fue un primer paso, relacionar lesiones en el cerebro con las funciones que tenía. Lo que pasa es que el cerebro es más complejo que esto. Al final podemos decir, aquí tenemos un cerebro, tenemos un área concreta dibujada de rojo, que es lo que se llama el área de Broca. Supuestamente, esta es la zona donde se construye la gramática. Si esto nos lo lesionan, nosotros no somos capaces de producir una frase correcta. Es así, suena muy bonito, suena muy sencillo. Dices, Dios mío, qué bien ordenado está el cerebro. La evolución lo ha hecho niquelado. Ha conseguido organizar todas esas funciones de forma que tengan una frontera súper clara. La cosa es que no es así. Hizo falta otro paso más. Entraron los microscopios y las tinciones. Tinciones para poder tener solo lo que te interesaba de un corte de un cerebro. Esto es un corte de un cerebro y se tiñen en concreto los cuerpos de las neuronas, las partes gordotas de esa neurona que parece un árbol, no las ramas. De esa manera, ¿qué podemos ver? Que en este corte no todo es igual. La estructura va cambiando a medida que vamos metiéndonos en una profundidad. Es como si viéramos que la estructura de un edificio cambia en función de la planta en la que te encuentras y dijeras, sé que he cambiado de planta al subir las escaleras porque de repente el estilo arquitectónico es totalmente distinto. De esa manera empezamos a ver que el cerebro tenía una estructura pequeñita que nos permitía ver que no era igual en todas las zonas de su superficie. Y lo dividimos en áreas en función de la estructura que tenía en cada parte. De tal modo que esas áreas iniciales, que había apenas 4 o 5, empezaron a multiplicarse y llegar a unos números que son una verdadera locura. Cada una tenía una función más o menos, una estructura, pero hay un problema. No eran funciones perfectas. Resulta que el área de Broca, que sí que más o menos estaba bien delimitada, empezó a verse que no era la única que controlaba la gramática. Y que es más, podía lesionarse y que la gramática siguiera bien en esa persona. Que había variantes entre los individuos que eran mayores que las que podías llegar a catalogar aquí por fronteras. Estábamos perdidos otra vez. Habíamos avanzado mucho, pero nos encontrábamos con una limitación. Para poder entender dónde estaba la identidad, teníamos que entender cómo estaba construido el cerebro y en cuál de esas casitas, de esos pisos, podía habitar. ¿Qué pasa? Que no es la única manera de aproximarse. Tenemos esto, que es un casco de electroencefalogramas muy avanzado, no es con los que se suelen hacer este tipo de investigaciones, suelen tener muchos menos electrodos, pero este es muy sensible y permite registrar mucha de la actividad cerebral, porque recordemos que el cerebro son unas pequeñas células llamadas neuronas que se conectan como si fueran cables por circuitos y que funcionan en parte con electricidad. Estos cables detectan cambios en esa electricidad y saben qué áreas estás usando, si estás usando más el lóbulo prefrontal, el occipital o qué. Y eso es muy útil, porque aparte de poder diagnosticar epilepsias y cosas muy del día a día aplicables a la sanidad, nos permitían empezar a estudiar qué diferencias había entre tú y yo y cómo se activaban algunas áreas cuando en lugar de estar pues, hablando, pasando diapositivas, lo que estaba era meditando o reflexionando sobre yo mismo. Ideas muy distintas. Supuestamente cuando estoy intentándome aislar del entorno y solo pensando en mí, esa zona dedicada a la identidad tenía que estar iluminada de alguna manera, tenía que estar marcada, aunque no fuera la única marcada, pero tenía que estar entre ellas. Lo que pasa es que hemos vuelto a avanzar, y eso es bueno. Esto es una resonancia magnética, que os sonará a todos, pero funcional. ¿Qué hace? Detecta cambios en la irrigación, la sangre que llega al cerebro, en función de dónde estás trabajando más. Y tiene mucha más precisión que ver una serie de ondas de un electroencefalograma. Aquí ves el cerebro y ves la zona en rojo que está activándose. Es tremendamente interesante. Con estas herramientas, ya bien pertrechados para la búsqueda, sabiendo más o menos las bases filosóficas que hay que tratar, podemos intentarlo, podemos volverlo a intentar. Llegamos al punto 4, que ya es una precaución antes de lanzarse a la búsqueda. Es que os preparéis para descubrir que no tenéis ni idea y que todo esto no os ha valido para nada. He estado soltándoos la chapa para que al final estemos casi igual de perdidos. ¿Por qué? Porque hay un gran problema con esto, que es que
Aquí no hay nada, pero digamos que aparece una célula que va sobreviviendo en el mundo, que de repente se junta con otra que iba por ahí, descubren que juntas sobreviven mejor, sus hijas empiezan a producir la serie de moléculas y de estructuras que les permiten unirse en grandes grupos y generan seres de muchas células, seres pluricelulares, no como una bacteria o tal, sino pues yo o una estrella de mar o algo por el estilo. Y en el momento en el que muchas de ellas se juntan, algunas empiezan a descubrir, por decirlo de una manera muy antropomórfica, que ahí está la otra palabra donde se mete, que si se especializan, funcionan mejor. Si no todos los trabajadores de una misma empresa tienen la misma función, si se especializan en un trabajo, la empresa funciona mejor, funciona como un reloj. La gente aprende a hacer mejor su trabajo y saben distribuírselo. Así que de repente algunas empiezan a ser mejores para enviar impulsos eléctricos, para comunicarse entre ellas. Surge la neurona, surge la célula que luego dará origen al cerebro. Pero ¿qué pasa? Surge una, surgen dos. Aquí todavía no hay conciencia. Aquí, vamos, hay dos células que sueltan chispazos una al lado de la otra. Hay tres, pero por este proceso de añadir una a una, de repente, en algún momento, nos encontramos con esto. Añadiendo de una en una. Con un cerebro que es capaz de hacer esto. Neurona a neurona, esto es la idea básica. Es lo que se llama la paradoja de Sórites. La paradoja de Sórites dice que no puedes construir una montaña de granos de arena añadiendo un grano de arena detrás de otro. ¿Por qué? Tú tienes un grano. Es un grano. Añades un segundo grano y sigue sin ser una montaña. Tienes 2 granos de arena, no son una montaña. Añades un tercero, eso sigue sin convertirla en una montaña. Si sigues ese proceso hasta el infinito, te encuentras con el mismo problema que el cerebro. ¿Dónde pasa a ser una montaña? ¿Dónde pasa a ser esa red de neuronas un cerebro con consciencia? Ese es el problema que por ahora todavía no se ha podido enfrentar con las técnicas de medición que tenemos ahora. Es la gran frontera. Lo cual no quiere decir que no tengamos pistas. Lo que pasa es que hay un giro mucho más sorprendente en el cual, para estudiar el cerebro, necesitamos a matemáticos y físicos. Algo que mucha gente no se esperaría, pero en cambio está muy en boga ahora mismo en la neurociencia. Necesitamos matemáticos que estudien lo que se llama complejidad. Cómo a partir de estructuras básicas como una neurona, por simple adhesión de ellas, surgen comportamientos complejos. Un coche no es complejo pero no mucho. 2 coches siguen sin ser complejos. Y más o menos tú entiendes cómo se desplazan. Pero ¿cómo es que de repente, si todos los coches se están desplazando constantemente, aparece un atasco? ¿Cómo pasa eso? Porque eso ocurre. Eso es un fenómeno que ocurre por complejidad, que se estudia por matemáticas y que se llama el latigazo. Es porque de repente un coche que vaya un poquito más lento hace que el de antes tenga que frenar. Al frenar, frena el anterior, sin llegar a pararse ninguno. Y te encuentras una onda de frenado hacia atrás, compleja, que no podías predecir del comportamiento de un coche y de un conductor. Esto es lo que se llama emergentismo. La idea de que esto es un pólipo, puede dar esto, sumando muchos pólipos. Tienes un coral cerebro en este caso. ¿Cómo ocurre? Del mismo modo, nos encontramos otra idea, que es que estas estructuras son complejas. O sea, hemos visto esto. ¿Cómo se ordena para que sea así? ¿Cómo hacen las termitas para construir esto de ese tamaño? Que no quiero tapar a nadie. Ved a la persona que hay al lado. Esto está hecho por termitas, unos bichos chiquitines. ¿Cómo se organizan? ¿Quién es el arquitecto? Tienen una reina, pero la reina no hace más que poner huevos y convencer al resto de que trabajen para ella. No hay más. Y aquí tenemos una iglesia que todos conocemos y que también tiene una estructura muy compleja, pero en cambio ha venido de otra manera. Lo que quiere decir que la evolución, la biología, la neurociencia tiene 2 formas de comportarse. Una en la que crea de abajo hacia arriba, de lo sencillo a lo complejo, sin tener ningún tipo de patrón, ningún tipo de director de obra, simplemente por la complejidad y los fenómenos emergentes que ocurren por juntar piezas, y por otra, de abajo. Está al revés, por cierto, lo he puesto al revés, de arriba a abajo, que sería Gaudí en este caso con la Sagrada Familia, donde él tiene la idea y él en su cabeza lo organiza todo y lo dirige para que de forma piramidal la gente que está a su cargo vaya transmitiendo la información hasta el operario que acaba poniendo el ladrillo. Hay una estructura perfecta que tiene una conciencia detrás. Aquí no. Estamos complicando las cosas, pero es que es necesario.
Supuestamente esta idea, el emergentismo que permite que esto sea más o menos comparable, más o menos, porque ya os digo que dentro tiene estructuras muy complejas, tiene cámaras en las que crían hongos, tiene una cantidad de cosas preparadas perfectamente para que haya la ventilación correcta, que tenga la permeabilidad que toca de cara al exterior, es una obra de ingeniería. Así que nos encontramos con la idea transversal a toda la biología y todo lo que tenga que ver con cosas que están vivas, que nada tiene sentido si no lo miras a la luz de la evolución, que es una frase de Dostoevsky que es súper famosa y que nos permite entender que si queremos comprender el cerebro tenemos que pensar cómo se ha construido. Porque esos granos de arena, esas neuronas que se han ido uniendo, no se han ido uniendo porque sí, se han ido uniendo porque eran más útiles para sobrevivir. De alguna manera tenían una ventaja y supuestamente uno de esos granos, una de esas neuronas que se unió y que dio lugar a la conciencia, podemos suponer que tenía alguna ventaja para quedarse ahí, que ese animal que primeramente desarrolló lo que llamamos identidad, lo mantuvo a lo largo de sus siguientes generaciones porque traía algún beneficio. No es necesariamente así, pero es lo más probable. ¿Qué pasa? Que esto da lugar a una frase que la gente repite muchísimo y que tenemos que entender que es incorrecta. El cerebro ha sido seleccionado para que entendamos el mundo que nos rodea. Se dice muchísimo. Y esto es mentira. Esto es mentira porque el cerebro no tiene esa función. No ganamos nada nosotros evolutivamente por entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros ganamos por mejorar nuestra supervivencia. A mí me da igual saber la composición de metales que compone las patas de esta silla. A mí me interesa saber más o menos cómo funciona una silla. Saber que si tengo que huir de algún felino que me ataque desde aquí detrás, puedo salir corriendo todo recto, pisarla sin que me vaya a caer. Esa comprensión del mundo reducida, simplificada, a través de una visión muy parcial, es lo que realmente trae una ventaja. Pero no comprender el mundo, no tener una identidad, no tener una conciencia por sí. Es un cerebro dedicado a la acción, es como se llama. Esto es una parte de la neurociencia que se llama, de la teoría de la mente más que otra cosa, funcionalismo. El cerebro, si ha desarrollado una capacidad, es porque esa capacidad es útil de alguna manera, pero útil para sobrevivir. Y os voy a explicar eso de una manera muy sencilla, a que parece que se mueve. Muchos habéis asentido, parece que se mueve, no se mueve, es totalmente estático. Es una ilusión óptica, habéis visto miles de ellas, estaréis cansados. Pero es una prueba más de que el cerebro no te está diciendo lo que hay fuera. El cerebro no te está pudiendo decir que estos son cuadrados totalmente quietos. El cerebro intenta coger la información que le resulta más interesante, priorizar la que le va a permitir sobrevivir. Y a veces se equivoca, y eso llega como ilusiones, o como fallos en la percepción. Hay un vídeo típico en el cual salen personas pasándose un balón constantemente, algunos lo habréis visto, y os piden que contéis la cantidad de veces que se pasan el balón entre los que llevan la camiseta blanca. La gente lo cuenta, tal, muy concentrados, y luego dice 12 veces. Y entonces les preguntan, vale, ¿habéis visto al gorila que ha cruzado la pantalla? Y la gente no lo ha visto, porque el cerebro tiene que focalizarse, no le vale toda la información que tiene fuera, la simplifica. La simplifica para que sobrevivamos, no para entender el mundo. Así que, dicho todo esto, la respuesta tiene que estar en cómo usamos nuestro cerebro. Ya sabemos dónde está el cerebro, sabemos que tiene que ser material, sabemos que posiblemente sea emergentista, que haya salido por muchas piezas pequeñitas que se han ido juntando, y sabemos también que si se ha seleccionado es porque tiene una función buena. Así que ahora que conocemos las neuronas, que podemos medirlas, que podemos ver la función y que sabemos que hay que verlo bajo la evolución, ¿cómo funciona ese cerebro? ¿Cuál es la función de todas las que tiene, de todas en las que podemos descomponer nuestro día a día y nuestros procesos mentales, que más nos sugiera ser la encargada de la conciencia, de nuestra identidad? ¿Dónde está? Lo primero que hay que entender es que el cerebro evolucionó, en primer lugar, como un conjunto de neuronas cuyas descargas eléctricas estimulaban movimiento, músculos que se contraían y que permitían moverse. Tenemos casos muy básicos como el de las medusas. Medusas que con una red muy sencilla se controlan y se propulsan. Lo que pasa es que eso sería como si el cerebro fuera un titiritero. A oscuras es muy difícil. Tienes que ver al títere, tienes que ver el mundo exterior para saber hacia dónde moverte, si no es un poco aleatorio. Eso significa que se desarrolló los sentidos, encendimos la luz y de repente no nos movíamos a ciegas. La medusa tiene unos pequeños oceli con los cuales puede ver cambios en la luz de su entorno. Sabe dónde está la superficie y dónde está la profundidad, poco más, pero llega para saber hacia dónde nadar.
Con lo que el cerebro, esa red de neuronas, ya estaba desarrollando una segunda función: interpretar lo que le llegaba de fuera para poder tener una información básica del entorno. Estas dos cosas se representan de forma muy concreta, de las que más concretas son en el cerebro humano. Ahí tenemos el cerebro, esto es una fisura, un hueco de esos gordos que veis por ahí. Lo que hay delante es el córtex motor. El córtex motor se encarga del movimiento, es donde vemos las neuronas que cuando se activan nosotros movemos una extremidad, por ejemplo. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo está representado en ese cerebro. El materialismo es tan fuerte, la idea de que nuestros procesos mentales están representados físicamente en una estructura como el cerebro es tan clara que podemos ver exactamente nuestro cuerpo sobre esa superficie, como si pegáramos una fotografía de nuestra persona en ese cerebro. Y sabemos que hay una zona donde está representado la cabeza y que, curiosamente, debajo de los ojos va a estar la nariz, igual que en la realidad. Hay algunas cosas que se van, como las extremidades y el cuerpo, pero aún así siguen teniendo una gran coherencia. Los pies se continúan con el tobillo, con la pierna, con los muslos, con el cuerpo. Llegan hasta la mano, luego como se ramifica tenemos eso aparte. Hasta ese punto, lo que creemos que a veces es un poco magia, pienso que me muevo y me muevo, está tremendamente representado ahí. Y lo mismo ocurre, que esto se llama homúnculo motor de Penfield, con el homúnculo sensitivo, un pequeño hombrecillo representado en nuestro cerebro. ¿Por qué tiene proporciones tan raras? Porque, para que os hagáis una idea del tema materialista, si nosotros tenemos más sensibilidad con el dedo índice que con el hombro, que es algo que todos más o menos entendemos, vamos a necesitar más neuronas para procesar esa información. Va a cubrir un área, una superficie sobre nuestro cerebro mayor que el hombro, que es una birria. De tal modo que si os fijáis, la lengua tiene un gran tamaño aquí, la mano también, el pie también. Las partes que más capacidad de control motor o de recibir impulsos sensitivos tienen son más grandes. Estamos viendo que todas estas ideas, todas estas locuras que hemos estado comentando, tienen una aplicación y una posibilidad de predecir cosas. Viendo esto, podemos predecir cuál es la capacidad que tiene alguien de media de detectar algo sensitivamente con la mano respecto a el codo o el pecho. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí porque hay un problema bastante importante. Y es que si tenemos algo que se mueve y que puede recibir estímulos del exterior, en el exterior hay muchísimos estímulos. Muchísimos. Constantemente hay sonidos a nuestro alrededor. ¿Habéis intentado estudiar un día que no estabais concentrados o intentar hablar con alguien cuando hay mucho ruido de fondo? Es un caos. Y en el mundo natural a veces eso pasa. Tuvimos que aprender, como le pasa a veces a los caballos cuando se les utiliza para carreras y para llevar carromatos y tal, a olvidarnos de toda la periferia de datos que teníamos y centrarnos en lo que teníamos delante. Lo que se llama la atención. Es una función cognitiva de la que se habla poquísimo y es tremendamente importante. Sin ella no funcionaríamos. Estaríamos bombardeados, saturados con información del exterior. Tenemos que saber focalizarla. Tenemos que saber omitir todo lo que hay alrededor y saberla cambiar de un lugar a otro. Que nosotros estemos leyendo, pero si de repente aparece un tigre, saber que eso tiene prioridad. Que posiblemente eso sea algo preocupante en nuestra vida y no tanto leer el siguiente párrafo. Todo eso lo hace la atención, que trabaja de una manera muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora. La atención no está en una zona concreta del cerebro. La parte de la atención que te permite ubicarla en el espacio está en los colículos, que se llama, que es una estructura pequeñita en el tronco del cerebro, la parte que une el encéfalo con la médula. Está ahí. Pero en cambio, la que te permite priorizar y cambiarla de un sitio a otro bajo tu voluntad está en el lóbulo frontal. Empieza a estar distribuida por el cerebro. Se nos cae todo lo que estábamos diciendo. Era una buena aproximación, pero una aproximación de una teoría que es mucho más compleja. Entonces, aquí nos encontramos que, si bien la atención está muy bien y todo esto, hay algo que sí que suena más a conciencia y que es interesante comentar. Resulta que esto es el cerebro, esto es el cerebelo, esto es el tronco del encéfalo y esto es el encéfalo, ¿vale? No hace falta que lo recordáis, pero para que veáis que es una construcción compleja, donde se relacionan muchas estructuras distintas, aquí encontramos una serie de neuronas formando una red que sabemos que si las destruimos, la persona pierde la conciencia, como si estuviera en coma. Solo tocando eso. Yo puedo hurgar aquí, que hace cosas mucho más elevadas, me permite entender la poesía, me permite desglosar una cuenta, me permite hacer matemática avanzada y que no me pase nada. Pero en cambio aquí, un toque bien dado,
El tronco del encéfalo en los toros es, por ejemplo, donde el matador le da la puntilla, porque es una zona que sabes que va a caer. No nos metemos en tema de tauromaquia porque habría polémica, pero es simplemente para que os deis una cuenta de la idea, la cual era bastante evidente. Ahí había algo importante y se empezó a utilizar de forma práctica, algo que teóricamente era complejo. Así que ya hemos dicho eso, pero vamos a algo todavía más difuso, la memoria. Porque tal vez la identidad es una mezcla de todo lo anterior, da esa sensación. En parte, lo que nos permite tener los recuerdos hilados de nuestra infancia, de decir que somos el mismo individuo, el mismo chaval, es que los recordamos. Si tuviéramos solamente el conocimiento del momento presente en el que vivimos, ¿tendríamos conocimiento de nuestra identidad? ¿No podríamos tampoco, posiblemente, entender que nos espera un futuro? Si no conocemos nuestro pasado, si no hay ninguna memoria, y de hecho no podríamos aprender nada, motivo por el cual empieza a seleccionarse aquellos organismos que eran capaces de guardar recuerdos. Para eso el sistema es complejísimo, porque la memoria no es una. Hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo, cosas muy distintas, pero hay estructuras que más o menos nos lo explican. Esto es el hipocampo. En el hipocampo se guardan esos primeros recuerdos, cuando tú dices, voy a estudiarme esta lista de palabras para mi examen de inglés de mañana. Esas palabras se guardan aquí. Si las repites suficientes veces, aparte de guardarse en la memoria a corto plazo, pasan a integrarse en el propio cerebro, en áreas relacionadas con las funciones que tú tengas que hacer para evocarlas. Si es una memoria de, pues tú produciendo una palabra, se guardará posiblemente en el área relacionada con el lenguaje, luego una copia en el área relacionada con la escritura, se distribuirán de forma imposible de rastrear, a no ser que cojas a un individuo y le digas, piensa en tal cosa, y le hagas una serie de pruebas como las que hemos visto antes, donde veas que se activa siempre una zona concreta de su cerebro. Pero eso es súper individual, es muy personal, muy individual, muy identitario. ¿Está ahí la identidad tal vez? Hay otro punto, las emociones. Aprender está muy bien, es necesario, se hace gracias a la memoria, pero sabemos que el aprendizaje está en gran medida condicionado por las emociones que sentimos en un momento dado. Se nos fijan más los recuerdos de momentos emocionantes de nuestra vida que de aquel día que estábamos esperando a que llegara el tren. Nadie recuerda esos momentos, a no ser que pasara de repente algo llamativo. Entonces, para eso tenemos el sistema límbico. El sistema límbico son nuestras emociones, cosa que en parte, intuitivamente, sentimos que es muy nuestro. Mis emociones no son las mismas que las tuyas. Hay gente que es más sanguínea, de un carácter muchísimo más activo, que enseguida se enfada. Hay gente que es calmada. Estas ideas tienen su expresión aquí. Todavía no sabemos exactamente cómo se representan esas emociones una a una. Si sabemos que, por ejemplo, hay áreas más dedicadas a algunas emociones básicas, como por ejemplo ira, asco, etc. Estas las tenemos casi detectadas todas. Para quien no lo sepa, es una película de animación que iba de eso, de emociones, y teníamos pues a la felicidad, al asco, a la ira, a la tristeza y al miedo, si no me equivoco. Son las 5 emociones básicas. Esas las tenemos fichadas. Pero las complejas no están. Esas que solamente tienen nombres en alemán porque mezclan 4 conceptos distintos y tiene que existir una palabra concreta para hablar de ello, están perdidas. No sabemos cómo detectarlas. Pero con estas ideas tenemos ya la L de usuarios de nuestro cerebro. Nos hacemos una idea, más o menos por encima, de cómo se utiliza, cómo podemos utilizarlo. ¿Con esto podemos llegar ya a la conclusión? Puede, pero pasa una cosa. Quiero volver a incidir en algo. Esto es para lo que nuestro cerebro ha sido seleccionado a lo largo del tiempo. Saber que escondido tras estas pajas hay un tigre, y es peligroso. ¿Qué pasa? Que los mismos procesos que nos llevan a poder unir esta oreja con este cuerpo y saber que forman un todo, detectar que esa cara es simétrica si la vemos de frente y que por lo tanto es algo biológico, algo vivo, son los que nos llevan a hacer esto. Constelaciones. ¿Qué pasa con las constelaciones? Que nosotros las vemos así, pero si tú pudieras, en vez de verlas directas, venirte aquí, verías que no forman lo mismo, que algunas estrellas están infinitamente apartadas hacia atrás de otras. No son conjuntos reales, son una ilusión formada por nuestra obsesión de encontrar patrones. Y eso enturbia a veces nuestra percepción de la realidad. Buscamos patrones donde a veces no los hay. Sin embargo, gracias a eso hemos llegado, como hemos dicho, por la aplicación práctica, a hacer cosas como esto. Esto es una foto de la Tierra. Es eso, chiquitín.
sacada desde casi fuera del sistema solar, por la sonda Voyager, una sonda que ya ahora mismo está perdidísima, ya yendo hacia Aldebarán, si no recuerdo mal, muy, muy lejos, lo más lejos que hemos mandado nunca de nuestra Tierra, gracias a nuestra obsesión por encontrar patrones, que a veces acierta y a veces falla, como en el cerebro. Porque aquí hay otra cosa interesante. Que nosotros hayamos desarrollado la capacidad de resolver las ecuaciones que nos han llevado a descubrir pues, la relatividad especial de Einstein o cosas de este estilo, son lo que se llama exaptaciones en evolución. Características que no fueron seleccionadas en un primer momento. Que cuando tú empezaste a seleccionar esos procesos básicos, el intentar encontrar patrones, fue por otros motivos. Las plumas de los pájaros, la primera vez que surgió una protopluma, no se seleccionó porque ese individuo volara mejor. Con esto no vuelas. Se seleccionó porque podía aislarles del exterior, proteger su temperatura. Pero la evolución es caprichosa. Esa pluma empezó a ser seleccionada de otras maneras, esto protegía mejor de la temperatura, pero también ofrecía más resistencia al aire. Y esto ya podías hacer una capa súper prieta que te aislaba por completo, pero ya era una resistencia mucho mayor. Les permitía correr por pendientes muy empinadas, escapando de depredadores. Esta es una de las hipótesis, hay más, evidentemente. Con lo que esa pluma, que todavía no valía para volar, empezó a ser seleccionada para ofrecer resistencia ya al aire, ya no para aislar. Y de repente tenemos un grupo de animales súper complejo que se caracterizan porque la mayoría de ellos vuelan. En nuestro caso, nuestra capacidad de intentar entender el cerebro no ha sido seleccionada, posiblemente no sea completa, pero ahí está, y queremos intentarlo, queremos lanzarnos. Nos vamos a encontrar que es una exaptación nuestra intelectualidad. ¿Qué pasa si no lo aceptas? Te encuentras con existencialismos chungos. Empiezas a sufrir por la terrenalidad del ser humano. Aquí tenemos a Kierkegaard, un angustiado de la vida, y si lo buscáis, que era un angustiado, que básicamente se fundamenta en esto, sus problemas, o sea, en no aceptar que tenemos nuestras limitaciones, porque biológicamente somos lo que somos, y hemos tenido la suerte de que por exaptaciones y giros de la evolución, y pues al final caprichillos que ocurren, tenemos la capacidad de introducirnos un poco más dentro de ese difuso mundo de la teoría. Entonces, ahora sí, ¿qué es el yo? Esto puede ser. Esto es lo que muchos os dirán, que el yo es todas esas funciones que os he ido diciendo en el cerebro, evolucionadas por ese motivo, y que toman un conjunto, toman un mismo lugar donde se vuelcan y se procesan. Nuestros sentimientos, nuestra atención, nuestra memoria, llegan a una parte concreta del cerebro donde por ahí, por arte de magia, se procesan y ocurre la magia y surge la idea del yo, la conciencia. El problema es que esto, si pasa eso, no os estaréis dando cuenta, pero pasa esto. Porque si todas esas ideas y sentimientos se juntan en un punto concreto del cerebro, ¿qué es lo que ocurre ahí para que se puedan procesar correctamente? Si ya hemos creado un cerebro para procesar todo lo que está ahí fuera, se ha juntado aquí para luego juntarse ahí, con lo que dentro de ese área que habrá otro pequeño homúnculo que lo representa, así está el infinito. Esta idea es el teatro cartesiano, que se llama, porque es una especie de idea, de intento de unir el dualismo psicofísico de Descartes, que ya está descartado en la neurociencia, con el materialismo, que dice solo existe sustancia, solo existe cerebro. Así que aquí tenemos la última diapositiva, la conclusión, la contraposición a lo que acabamos de ver. No voy a deciros esto es el yo, esto es la consciencia, pero ahí está, en algún punto. ¿Qué es esto? Hemos visto que el cerebro se comporta de formas muy distintas en función de lo que esté haciendo. Podemos incluso dividirlo en dos grandes grupos de comportamientos. Los grupos que están orientados a tareas, que son cuando nosotros estamos procesando información visual, cuando nosotros estamos ordenando cosas a nuestro cuerpo, y luego tenemos una zona que es una serie de conexiones que son más pasivas. Y sería esto, una activación por defecto de nuestro cerebro, algo que ocurre cuando estamos reflexionando con los ojos cerrados y aislados de todo sentido. Esto es lo que está ahí, y esto es lo que procesa nuestro cerebro de forma interna independientemente al mundo externo, con todo lo que somos de forma independiente a lo que cambie en nuestro alrededor. No sería en absoluto raro
que aquí estuviera esa conciencia, esa identidad, fuera lo que fuera, porque si os fijáis, la idea del yo que teníais al principio de la charla posiblemente sea un poco distinta. Hemos descartado muchas cosas que no son el yo, muchas ideas que no tienen mucho sentido, y al final lo hemos reducido a un conjunto de neuronas que se conectan en una red que casi es un cableado, algo que es muy trivial, muy del día a día. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está la espiritualidad? Depende de cómo lo mires. Si necesitas que haya una magia en sí misma para maravillarte por las cosas, pues lo siento. La ciencia no funciona así, y la ciencia hasta ahora es la mejor forma de aproximarse a la realidad y al conocimiento. Lo ha demostrado infinitas veces. Pero si eres capaz de encontrar la espiritualidad, de maravillarte por las cosas tal y como son, sin que tengan ningún motivo ulterior, sin que tengan una voluntad detrás, un alma que no sea terrenal, pues oye, esto es maravilloso. Porque todo lo que somos como civilización nace de que muchas de estas cosas se pongan en común y empiecen a desarrollar ideas y a desarrollar una cultura y a pasársela de unos a otros, haciéndola crecer y desarrollando un montón de conceptos complejos que acaban con la civilización que tenemos ahora. Aquí, en este conjunto de neuronas.